Bien, hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema interesante, fundamental, muy importante para todo cristiano, que lo tenga claro y sobre todo, si ya lo sabes, para que lo puedas recordar, ¿no? Principios básicos en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Pero yo quisiera comenzar este estudio preguntando, ¿no? Y con toda libertad puedes activar tu audio. Este, ¿Qué entiendes cuando de pronto tú lees un título como este, cuando dice Viviendo en el Espíritu? ¿Qué entiendes por eso? ¿A qué suena? ¿A qué crees que se entiende? Pastor, yo, Dale, el primero adelante. que, el primero que va a errar es vivir constante, en constancia, no en perseverancia, en los caminos del Señor. Vivir constantemente así, siendo guiados por el Señor. Ya, gracias, Julito. Mira, yo he escuchado comentarios como esto, ¿ya? Cuando de pronto voy a una iglesia, o anteriormente, ¿no? He escuchado, no es que yo di ese comentario, sino he escuchado de algunos creyentes decir eso, ¿no? Hoy día fui a la iglesia y sentí el espíritu, ¿no? Porque las canciones que cantaron, ¿no? O sea, como que de pronto. Y en otra ocasión han dicho, hoy no se ha sentido el espíritu, ¿no? Y de pronto relacionan el vivir, la presencia del espíritu, cosas como esas, con el tipo de canción que se cantó, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de eso, no? O quizás eso como comentario. ¿Alguien tiene un comentario más en cuanto al título, Viviendo en el Espíritu? Viviendo en comunión con Dios. Bien, Silvana dice, viviendo en comunión con Dios. Amén. Adelante. Bueno, pastor, es dejarnos guiar en el espíritu en todo, ¿no? En nuestros pensamientos, acciones, en el día a día. Es eso, ¿no? Amén. Guiarnos, vivir en el... Ah, mi esposo también quiere. Dale, Bueno, dale, pastor, dale, dale, yo dale. me quiero comentar, dice la palabra, ¿no? Que Jesús en Juan 3 realmente hay mucho fundamento para esto. Amén. En cuanto a la conversación con Nicodemo, también dice también en Romanos 8:14, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En Amén. Gálatas 6, en Gálatas 5, 16, ¿no? Pablo hace una mención entre vivir en la carne y el Espíritu. Amén. Romanos 8 también menciona también, ¿no? Que vivir también en el Espíritu. O sea, sí, bastante contenido en ese tema. Pero Amén. en lo cual aquí se refiere, ¿no? Sobre todo en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, eh, vivir, ¿no? Una vida, ¿no? Alineada sobre todo a la palabra del Señor. Amén. En dirección, ¿no? La sensibilidad a la voz del Espíritu. Vemos en el libro de los Hechos mucho, bastante con respecto a, ¿no? Cómo la iglesia caminaba en pos de la voz, en la dirección del Espíritu Santo. Y yo creo que en ese tiempo, ¿no? Y siempre el Espíritu Santo es la persona más poderosa, ¿no? Que está, realmente, literal, está guiando a la iglesia. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Cristian, gracias, Fiorella. Y por el comentario que escucho de ellos, por ejemplo, ninguno de ustedes, que por el comentario que hasta el momento he escuchado de varios de ustedes, Julio, Silvana, Cristian, Fiorella, no he escuchado nada que tenga que ver con la canción, ¿no? Por así decirlo, o limitarlo a una canción, por ejemplo, ¿no? O limitarlo a un momento, ¿no? Dijeron palabras claves, como por ejemplo, guiados, ¿no? Guiados. Esa es una palabra clave, ¿no? Pero también interesante puntualizar lo que Cristian dijo, ¿no? Que cómo es que el apóstol Pablo menciona vivir en la carne y en el espíritu. Entonces, es decir, hay dos formas de vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, Silvana hablaba de una constancia también, ¿no? Entonces, Sofía, ¿tú ibas a decir algo antes que pasemos a desarrollar el tema? Sofía, me parece que iba a decir algo. Perdón, no, ya casi lo dijeron también ellos, ¿no? Es dejarse guiar por el Espíritu Santo en todo el tiempo de nuestra vida, en realidad, en todo momento, ¿no? Amén, amén, amén. Luis, antes de pasar ahora ya, después vamos a tener más tiempo para seguir intervenciones, ¿ya? Pero si tienes algo más que decir, amigo, dale. Eh, este, lo- ok, ¿me escucha? Sí, dale, adelante. Sí, lo que dice el hermano Cristian tiene mucha razón, ¿no? Normalmente las cartas paulinas siempre Pablo enfatiza mucho lo que es vivir en el espíritu, ¿no? Y eso es, y como dices, ¿no? Hay vivir en la carne y vivir en el espíritu. Yo creo que aquel que ya recibió a Cristo está viviendo en el espíritu, ¿no? Amén, Como lo dice Hechos, ¿no? Algo amén, así. amén.
Y entendiendo también, ¿no? Gracias Luis, entendiendo también pues que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Definitivamente el Espíritu Santo es Dios. Y ciertamente encuentra su énfasis en después del Pentecostés en adelante, ¿no? Lógicamente ya vemos en el Antiguo Testamento su presencia y su actuar, pero ya encuentra una obra así abierta, está cumpliendo su misión, por así decirlo, y el mismo Señor Jesucristo lo promete, ¿no? O declara que iba a venir el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, para poder entender un poco, ciertamente es amplio este tema, es amplio, pero yo quisiera llevarlo desde un punto de vista más de discipulado y de importancia como cristianos, cosas fundamentales que debemos de saber, ¿no? En cuanto a vivir en el Espíritu. Pero de cajón descartar con cosas extrañas o como que por ahí, ¿no? Decía, oye, ¿no has visto? Por ahí me dijo un tiempo atrás un jovencito, ¿no? Fui a una iglesia y los que cantaban levitaban y estaban llenos del Espíritu. Bueno, ya eso me deja como que un poco de sensacionalismo, un poco de mística, ¿no? En realidad, el obrar del Espíritu Santo más tiene que ver con el testimonio que va a dar un cristiano, con la transformación que va a haber en la vida de un cristiano, ¿no? Entonces, eh, más que con cosas místicas. No descarto cosas extraordinarias que pueda hacer por ahí el Espíritu Santo, y lo ha hecho, y lo vemos registrado, pero sobre todo vemos cuando vemos la transformación de una vida, ¿no? Como por ejemplo la del mismo Pablo, ¿no? Es evidente ese cambio de vida, ¿no? Entonces, cosas como esas que han ocurrido también en nuestra vida. Pero es importante, mis hermanos, recordar lo siguiente. Vamos a separar este estudio en dos partes, ¿no? En la obra inicial del Espíritu Santo, antes de ser creyentes, y en la obra continua cuando ya eres creyente, ¿correcto? O sea, vamos a verlo eso. Cuando no somos creyentes, ¿de qué manera obra el Espíritu Santo en nosotros? ¿Y de qué manera obra el Espíritu Santo cuando ya somos creyentes? ¿Correcto? Entonces, lo vamos a dividir en esas dos partes. Mira lo que dice el Juan 15:26, ¿no? Jesús hablando, ¿no? Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y ahí describe, ¿no? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, fue una promesa, ¿no? Del mismo Señor Jesucristo para todo aquel creyente, en primera instancia para sus discípulos, pero esto fue ampliado para todo aquel que cree en él, ¿no? Es decir, para ti y para mí. Y se dio el cumplimiento de esto, ¿no? Está claro en el libro de Hechos cómo es que se da el cumplimiento, y Pedro lo explica, ¿no? Dice que cuando de pronto todo el mundo estaba opinando y pensando que qué ha ocurrido ahí, Pedro explica claramente que ya el Señor Jesucristo, a quien ellos habían crucificado, los judíos, él había prometido la venida del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo ha venido, ¿no? Y el Espíritu Santo dice procede del Padre, ¿no? Entonces, y la función aquí vemos, ya vemos, sí, por así decirlo, ¿no? De alguna manera, Jesús nos está mostrando qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Continuamente hablamos del Evangelio, continuamente hablamos del sacrificio, de la obra de Cristo, la persona de Cristo, pero ¿quién es vamos a decirlo así, no, el indicado para mostrarnos al verdadero Cristo? El Espíritu Santo. Ahora, el ser humano trata de entender a Cristo de diversas maneras. Y cuando yo digo el ser humano estoy generalizando, creyentes, no creyentes, ¿no? Y como dijo alguien por ahí, cada quien tiene su propio Cristo. Si tú te vas a provincia, tienen a Cristo limitado a un madero, ¿no? Y le ponen el nombre del lugar de donde viven. Dice Cristo de Pachacamilla, ¿has escuchado? ¿No? Y así, en provincia hay distintos nombres, ¿no? Alguien no sé, quizás que no conoce por ahí otro Cristo más, ¿no? Pero así. Entonces, distintos nombres, ¿no? Pero Cristo no es eso en realidad. Otros tienen a un Cristo de Hollywood, ¿no? O a un Cristo de Semana Santa, porque han visto ciertas películas y de pronto se hacen una idea de Cristo, ¿no? Pero el que realmente nos va a mostrar y va a dar testimonio de quién es Cristo, dice, es el Espíritu Santo. Entonces, su labor es muy importante. Es más, sin la presencia, sin la obra, sin el ministerio del Espíritu Santo, no podríamos conocer a Cristo. O sea, conocer realmente a Cristo. Porque Él es el que va a dar testimonio acerca de quién? De
Cristo. Y eso es lo que hizo. Ahora tú dirás, pero ¿lo hizo a través de quién? Lógicamente, no lo hace de manera directa, pero también lo hace a través de sus discípulos. Y te acuerdas de Hechos 1:8 cuando de pronto dice, ¿no? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, tendréis que poder. ¿Pero para qué iban a tener el poder? Para dar testimonio en toda Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Testimonio de quién? De Cristo, porque eso es lo que hacían los cristianos. Por eso que tú vas a encontrar textos en el libro de Hechos y dice, y Pedro lleno del Espíritu Santo predicó de Cristo. Y Pablo lleno del Espíritu Santo predicó la muerte y resurrección de Cristo. Entonces estos fulanos, vamos a decirlo así, o estos hermanos, no de pronto hablaron por hablar, sino ellos hablaron realmente llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Y no solo eso. Hoy en día, quizás tú dices, pero ya no están ellos. Pero dice que toda escritura ha sido inspirada por Dios. Estos hombres comunes, inspirados por el Espíritu Santo, dejaron esos registros que hoy en día lo llamamos la Biblia, y la Biblia nos muestra a quién en primera instancia, a Cristo. El mensaje central de la palabra de Dios es el plan redentor de Dios para la humanidad, pero ese plan redentor en Cristo, y Cristo es el personaje principal, por así decirlo, ¿no? Amén. Entonces, esa es la función y Jesús mismo habló de que el Espíritu Santo iba a venir, mis hermanos. Ahora, yo lo he enumerado de alguna manera para ver la obra inicial del Espíritu Santo. Quizás puedas encontrar más en la Biblia. Este tema es amplio, como lo hemos dicho. ¿Ya? Este tema es amplio, como le hemos dicho, y yo le he enumerado algunos datos importantes en el que vemos el obrar del Espíritu Santo. Mira, punto número uno, dice, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en los no creyentes? ¿Sabías que el Espíritu Santo obra en el no creyente, no? Mira lo que dice Juan 16:8. Cuando venga Él, haciendo referencia al Espíritu Santo, Jesús hablando, dice, convencerá al mundo de qué? De pecado. Y cuando dice esta palabra mundo, se está refiriendo definitivamente a toda persona, ¿no? Entonces, nadie podría decir, yo reconocí mi pecado por sí solo. Mi hermano, el muerto no puede hacer nada cuando está muerto. ¿Te acuerdas de ese texto que dice Efesios capítulo 2, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿No? Hay otro texto donde dice, Pablo dice que por causa de nuestro pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Efesios 2 continúa diciendo de que, pero en Cristo se nos ha dado vida, ¿no? Entonces, mi hermano, aquí Cristo está diciendo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, ese mundo que está muerto. Creo yo, esa es mi opinión, ya, que el Espíritu Santo incluso habla al muerto, convence al muerto. ¿Tú podrías convencer a un muerto? No, pero el Espíritu Santo tiene ese poder de convencer al muerto espiritualmente, por cierto, me lo estoy refiriendo, ¿no? De tal manera, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? De pecado por cuanto no creen en mí, es decir, estamos hablando de alguien que aún no ha creído. Entonces, incluso nuestra conversión o nuestra fe no es que sale de lo dentro de nuestro interior, sino incluso eso es un don de Dios a través del Espíritu Santo. De tal manera que, mis hermanos, es imposible que un ser humano reconozca su pecado y entregue su vida a Cristo o entregue su vida a Dios sin la asistencia del Espíritu Santo. Para eso Él está. Él es el que nos convence. En nuestro caso, podríamos hablar tiempo pasado, Él es el que nos convenció. Cuando quizás alguien en nuestro entorno decía, a Él no lo cambia nadie, Él no escucha así nada más, o Él es cerrado. ¿No? ¿Alguna vez has escuchado de personas así? Como que ya dices, es cerradazo, ¿no? Créeme, el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Si lo he hecho contigo, lo puede hacer con ese familiar que aún no tiene a Cristo. Recuerda, Él convence al mundo de qué hice, de pecado. En eso consiste la gracia soberana de Dios. Amén. Dice
Seguimos leyendo, avanzando, no quiero detenerme de un solo texto. Y justo, si no me equivoco, Cristian el día de hoy mencionó un poco de lo de Nicodemo, ¿no? También. Y cierto, mira, el Espíritu Santo hace nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo. Juan 3 del 3 al 8 lo voy a leer, ¿no? Entonces dice, respondió Jesús y le dijo, recordemos, ¿no? En la antesala de esto, Nicodemo viene, toca y le dice, ¿qué debo hacer, ¿no? Para ir al cielo, o para heredar el reino de los cielos, qué sé yo, ¿no? Entonces, Jesús le responde y le dice, ¿no? De cierto, esto es como que, esto es así, es un sobreénfasis, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para ver el reino de Dios hay una condición que es nacer de nuevo. Ya. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Lógicamente Nicodemo estaba viendo con ojos humanos, ¿no? O sea, estaba hablando de él estaba imaginándose un nacimiento natural, ¿no? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hace la pregunta, ¿no? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario de nacer de nuevo. Entonces, Jesús le está diciendo una distinción entre nacer de manera natural, de carne, y le está haciendo una distinción que él está hablando de un nacer de espíritu. Y cuando dice el que es nacido del espíritu, es interesante, en mayúscula, del Espíritu Santo, espíritu. En otra palabra, el que es nacido del espíritu ha nacido espiritualmente. A eso le llamamos nueva criatura, porque hemos nacido espiritualmente. Entonces, incluso para nacer espiritualmente de nuevo, es gracias a la obra de quién? Del Espíritu Santo. Porque dice, el que es nacido del Espíritu, con E mayúscula, Espíritu es. Ya nació espiritualmente. Entonces, Jesús no estaba haciendo referencia al nacimiento natural que todos hemos tenido, ¿no? Ahora, no, por ahí quizás te venga preguntas como, y cuando dice de agua y todo lo demás, hay posturas. ¿Ya? Hay posturas en cuanto a eso, pero yo quisiera centrarme esta noche en que Jesús está haciendo la distinción entre nacer del Espíritu Santo, entonces Espíritu es. Él no estaba hablando del nacimiento natural, por cierto, ¿no? Todos hemos nacido de una manera, si tú estás presente aquí, has nacido de manera natural. Pero también, si ya eres creyente, has nacido del Espíritu Santo, has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. Entonces Jesús le dice, no te maravilles, es como que no te asombres de lo que te dije. O sea, es necesario nacer de nuevo. Entonces le dice, no, es algo así como que no te asombres, como que estaba impresionado, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Algo así, ¿no? Y le va a dar este versículo 8 aclara un poco. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido, ¿qué dice? Del Espíritu. Mi hermano, si tú dices que eres una nueva criatura, si yo digo que soy una nueva criatura, que he nacido de nuevo, esto no puede ser independientemente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desde el momento que te convenció de pecado, de justicia y de juicio, y tú naces de nuevo, Él era partícipe de ese milagro en tu vida. De tal manera que uno de los mayores milagros que se da a diario y que ya se ha dado en tu vida es que nazcas de nuevo. Y a veces estamos pidiéndole señales, muestras a Dios de cosas extraordinarias, si levita, no levita, y si hace tal cosa, no hace tal cosa, o si sana, no sana a una persona de un cáncer, y definitivamente no dejan de ser un milagro si ocurriera eso. Pero el mayor milagro que ya ocurrió en tu vida, si tú eres creyente y me estás escuchando esta noche, es que has nacido del Espíritu, que Él te ha hecho una nueva criatura. Entonces, mis hermanos, esa es la obra inicial del Espíritu Santo en tu vida desde que eras no creyente. Amén. Ahora dice, ya vimos lo que el Espíritu hace en los no creyentes. Ahora dice, ¿qué hace en el momento de aceptar a Cristo? Veamos, dice las preguntas a continuación, ¿ya? Hemos visto básicamente lo que el Espíritu ha hecho entonces tiempo pasado en nuestra vida. Ahora, punto número 3, tercer, dice, según
Primera de Corintios 12, de 12 al 13, dice que todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo para formar parte del cuerpo. Y es interesante entender esta palabra bautizados. La palabra bautizados no es otra cosa más que sumergidos, introducidos. La palabra bautizados viene del griego bapto, y bapto era sumergir la ropa, sumergir la túnica. Bueno, aquel entonces usaban para teñir telas, teñir túnicas, lo que hacían era bautizar la ropa. Entonces la palabra bautizo, más que un término eclesiástico, es un término normal que se usaba en la época. Lo que se bautizaba era la ropa, se introducía, se sumergía en la túnica y sacaban una nueva túnica, por así decirlo, transformada. Entraba en crudo y salía lista para ser usada. Eso era un bautizo. Ahora, cuando dice Corintios, está usando esto en el Corintios 12, de 12 al 13, este término bautizados, lo que está haciendo referencia es de que hemos sido introducidos. Entonces, mira, vamos a leer los dos versículos. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Primero aclara Pablo de que el cuerpo de Cristo es uno solo. Cristo no tiene distintos cuerpos. Tiene muchos miembros, sí, pero tiene un solo cuerpo. Entonces dice verso 13, porque por un solo espíritu, E mayúscula, mi hermano, Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, es decir, fuimos introducidos a ese cuerpo de Cristo, de quien él está hablando. Seas judío o griego, o seas de Pachacútec, de Oquendo, del Callao y de donde nos estés viendo, de donde tú seas, ese Espíritu Santo lo que ha hecho es introducirte en un solo cuerpo, y ese es el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, seas pobre, rico, cual fuese tu condición, tengas una profesión o no lo tengas. Si tú has nacido de nuevo, si tú has creído en el Evangelio, si el Espíritu Santo te ha guiado a Cristo y tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú crees en la persona y obra de Cristo en la cruz, en la muerte y resurrección de Cristo, entonces dice, tú has sido sumergido ahora y eres parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso que más adelante Pablo dice que somos miembros del cuerpo de ¿quién? De Cristo. Pero eso no ocurrió por méritos, mi hermano. Eso fue la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es necesario que lo entendamos, que lo recordemos, que esa obra es gracias al Espíritu Santo. No es que de pronto, mire, yo ya llevé curso uno, curso 2, curso 3, o mire, yo llevo tantos tiempo en la iglesia, entonces ya me merezco ser parte del cuerpo de Cristo. No. El ser parte del cuerpo de Cristo se da desde el momento de tu conversión. En ese solo acto al cual nosotros lo resumimos como hemos sido salvos o hemos nacido de nuevo, se dan muchas cosas, mi hermano. Eres regenerado, eres justificado, eres santificado, eres bautizado en el cuerpo de Cristo, eres introducido al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, eso a mí, la verdad, me trae mucho gozo, mucha alegría, afianza mi fe, decir, Señor, con razón. Con razón que cuando Saulo perseguía a los que eran miembros de tu cuerpo, es decir, a tu iglesia, tú le dijiste, ¿por qué me persigues? Porque a esos que Saulo perseguía eran miembros de su cuerpo. Amén. Si alguien se mete contra tu dedo, se está metiendo contra ti, ¿no? ¿Sí o no? Si alguien se mete con alguna parte de tu cuerpo, se está metiendo contra ti. Mi hermano, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, recuérdalo, pero es gracias al Espíritu Santo. Entonces no podemos hablar de vivir en el Espíritu Santo si primero no entendemos qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros desde el principio. Punto número 4. ¿Qué más ha hecho el Espíritu Santo? Según Efesios 1:13 dice, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? Mira lo que dice Efesios 1:13, Pablo escribiendo a Éfeso. En él también ustedes, le está hablando a creyentes, a los hermanos de Éfeso, a los hermanos de la iglesia en Éfeso. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, pregunto ahí, hasta ahí, habiendo creído en él, ¿gracias a quién? Al Espíritu Santo, que ha usado la palabra, ha usado el evangelio para que ellos
conozcan a Cristo. Él los ha guiado a esa verdad. Él los ha convencido de pecado. Entonces, en ese acto, cuando dice, cuando tú has creído en el Evangelio, tal como dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuevamente el Espíritu Santo está presente, pero ahora el Espíritu Santo en ti. El punto anterior hablaba de lo que el Espíritu Santo ha hecho para introducirnos al cuerpo espiritual de Cristo. Este punto está hablando de que el Espíritu Santo viene y nos sella. Y entendemos que este sello era sello de propiedad, de pertenencia, es decir, ahora tú le perteneces. En otro pasaje Pablo dice que hemos sido adoptados hijos de Dios. Entonces, mi hermano, otra obra que el Espíritu Santo ha hecho en el creyente es que te ha sellado. Tú le perteneces. Y el decir que tú le perteneces te da una identidad. Los sellos en aquel entonces, en el contexto, se le colocaba a la mercancía. En Corinto, en Éfeso, bueno, sobre todo Corinto, tenían puertos y normalmente aquel entonces no existían como containers o trailers como o Ramsa, ¿no? Donde trabaja Cristian, donde de pronto transportaban toda la embarcación y lo almacenaban. Aquel entonces lo almacenaban ahí en la playa nada más, lo dejaban. Pero venía el dueño de la madera, del producto que ellos estaban bajando a las embarcaciones y le colocaban su sello. Y ese sello llevaba normalmente el rostro del dueño o alguna marca del dueño. Entonces la gente cuando pasaba claramente decía, esto le pertenece a tal, esto no es mío, esto es de tal. Entonces servía para identificar pertenencia. Ese era el sello. Hoy en día también de alguna manera identifica, ¿no? Dice, ponme tu sello, ¿no? Como que el sello tiene cierto valor, ¿no? Pero aquí en entonces tenía mucho más valor todavía. Pero ¿qué está diciendo Pablo, mi hermano? Que tú y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y esto es importante entenderlo, porque en el mundo espiritual, incluso el enemigo sabe a quién le perteneces. Incluso el enemigo, por más que por ahí tú, no, dice que anda como el león rugiente y todo lo demás, sí, pero sabe a quién tú le perteneces. Porque en ti está, porque tú estás sellado por el Espíritu. No sé cómo será ese sello, la verdad, ¿no? Sí, pero si se pudiera ver, no sé, pero si el enemigo pasa y te escanea, dice, ah, no, este es de Dios, ¿no? Ahora, es muy aparte de nuestra conducta, ¿no? Si parecemos o no parecemos, es otra cosa. Pero de que ha sido sellado por el Espíritu Santo, ha sido sellado por el Espíritu Santo. 5. Según 1 Corintios 3:16, mira, dice que el cristiano es templo de Dios. Voy a leerlo en todo caso. ¿No sabéis, hace la pregunta Pablo, como algo que ya es, ya es, no es que va a ser? ¿No sabéis que sois, que tú, le está hablando a los hermanos de Corinto y también a ti esta noche? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora entre vosotros? Dice que el Espíritu Santo, ¿qué? Mora. Entender esta palabra mora es importante. Mora es que está permanentemente ahí. No dice que el Espíritu Santo os visita cada vez que canta una canción hermosa. Que el Espíritu Santo te visita cada vez que de pronto oras. No, sino el Espíritu Santo mora en ti. Tú y yo somos una morada del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Este, si no me equivoco, cuando hacen referencia a Juan, haciendo referencia al verbo, dice que el verbo, no habla en el principio era el verbo era con Dios. Más adelante dice en el verso 14, el verbo se hizo carne. ¿Y qué dice? Habitó entre nosotros, ¿no? Esa palabra habitó es similar a este moró. Moró, estuvo con nosotros. En este caso, mora, presente, ¿no? Está con nosotros. Para el judío era como tabernaculizó, que viene de tabernáculo, de la habitación de Dios, donde Dios descendía su presencia, ¿no? Su Shekinah y todo lo demás. Entonces, no es una visita, sino es está habitando en nosotros. Es necesario entenderlo esto, mi hermano.
Tú puedes ver esta verdad, nos pasaríamos toda la noche hablando de esta verdad de distintas aristas. Una, por ejemplo, una aplicación práctica. Si tú sabes que el Espíritu Santo mora, vive en tu ser, entonces, pues, si eres consciente de eso, si fuéramos conscientes 24/7 de eso, muchos de nosotros no haríamos lo que a veces hacemos, no hablaríamos lo que a veces hablamos, no pensaríamos lo que a veces pensamos. Entonces, pastor dice, ¿qué hago? Seamos conscientes que Él siempre está ahí y que si de pronto hablamos y deshonramos el nombre de Dios con nuestro hablar, con nuestra manera de ser, de pensar, de decir cosas o hacer cosas, lo que estamos haciendo es contristarlo, porque Él está ahí. Entonces, una aplicación práctica, no esperes todavía que te vea el hermano, la hermana, la esposa, el amigo, y qué vergüenza, no. Brother, el Espíritu Santo está morando en ti. Y esto debería de alguna manera llamarnos a la santidad, no por miedo, sino por honra. Decir, Señor, tú habitas en mí. Tengo ese privilegio de que estés habitando en mí, de que yo sea tu morada. Hay una canción donde dice, no, no lo voy a entonar, pero dice, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, ¿no? ¿No es que lo han escuchado? No, o sea, mis hermanos debemos ser conscientes de esto. Está comprobado de que cuando colocan cámaras en los centros de trabajos, la productividad del personal mejora. ¿Por qué? Porque ahora saben que los están viendo. De la misma manera, no necesitas todavía que te coloquen una cámara. El Espíritu Santo está morando en ti. Amén. Pero por otro lado, también podemos encontrar una aplicación, ¿no? Cuando de pronto hablan de temas de, por ahí, ¿no? De posesión demoníaca, cosas como esas. Mi hermano, no tengas temor. El Espíritu Santo mora en ti. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero sé consciente que el Espíritu Santo está morando en ti. Amén. Continuamos. Punto número 6. ¿Qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual según Juan 14:26? Mira, esta es la obra que está haciendo. Estamos en esta segunda parte de la obra que hace el Espíritu Santo ya en el creyente. Mora en el creyente, sella al creyente, bautiza o introduce al creyente para que sea parte del cuerpo de Cristo o miembro del cuerpo de Cristo, pero también dice, lo que va a hacer acá es enseñarnos, recordarnos. Capítulo 14, verso 26 de Juan dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, dice Jesús, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, en primera instancia, a los discípulos, recordemos que para los discípulos aún no estaba el Nuevo Testamento escrito, pero sí ya estaban las enseñanzas de Jesús, las vivencias de Jesús, los milagros de Jesús. Y Jesús les está diciendo que el Espíritu Santo cuando venga, Él les va a enseñar todas estas cosas y también les va a recordar todo lo que Jesús enseñó. El Espíritu Santo no vino a enseñar un evangelio distinto al de Jesús, vino a afianzar, a recordar la obra y la persona de Cristo. Y eso es lo que luego hacen los apóstoles. Enseñan a Cristo o predican a Cristo muerto y resucitado. Y eso es lo que nosotros encontramos en el libro de Hechos y en las cartas pastorales, ya sean Paulinas o la de Pedro, las cartas universales. No hablan otro tema, hablan de Cristo, hablan del Evangelio. Mis hermanos, ¿quieres conocer más al Señor? Quizás ya entregaste tu vida a Cristo, pero ¿quieres conocer más de su palabra? No puedes pretender hacerlo dejando de lado la obra del Espíritu Santo. Él es el que te va a enseñar, Él es el que te va a recordar. Ahí viene la importancia de tener la actitud correcta cuando voy al texto. De primero tener un tiempo de oración, un tiempo de rendirme, decirle, Señor, muéstrame, ayúdame, ayúdame a entender esto que no entiendo. De ir en oración al Espíritu Santo y decir, Señor, realmente quiero aprender. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo va a usar la misma palabra
Quizás lo haga de una manera milagrosa en ese instante, te abra los ojos y logres entender, o quizás lo haga también a través de alguno de sus siervos que él mismo dice, de alguna manera capacita, maestros, evangelistas, pastores. Entonces, pero no, a mí no me enseñó el Espíritu Santo, a mí me enseñó el pastor tal. Sí, pero ese pastor no te hubiera enseñado nada si no es a través del Espíritu Santo, si no es con la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo. Es más, ahora estamos aprendiendo todos de la palabra de Dios, pero esperemos y espero y es mi anhelo que sea bajo la guía del Espíritu Santo y Él sea el que esté haciendo su obra. Porque podemos estar a los pies, mis hermanos, o inscritos o matriculados en el mejor seminario bíblico, con los mejores teólogos. Pero si el Espíritu Santo no está siendo partícipe de eso, simplemente va a ser un acto intelectual. Simplemente vamos a aprender teoría o simplemente un mero conocimiento. Pero palabra de Dios, lo que el Señor quiere enseñarte, sí o sí, tiene que ser con la asistencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Continuamos. Entonces, también Él entonces nos va a enseñar, nos va a recordar. Punto número 7 de la obra continua que hace el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Dice, aunque somos cristianos, todavía somos débiles, y eso es cierto. Pablo dice, mira que aquel que cree que está firme, que qué, que no caiga, ¿no? Aquí el único fuerte es Julio César, pero fuerte físicamente, porque espiritualmente es débil al igual que tú, al igual que yo. Entonces, mira, ¿qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos? Según Romanos 8 26 y 27 dice, Romanos 8 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayudará, ¿cuándo? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos muchas veces, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A veces no sabes qué pedir, ¿no? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Ya no sé qué pedir, dice. Hoy tengo dos propuestas de trabajo. ¿Por cuál voy? Cosas como esas, ¿no? Estoy en una encrucijada. Pide la asistencia del Espíritu Santo y dice, Señor, guíame, que se haga tu voluntad. Dice que Él intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabías que se hacen oraciones, si se podrían llamar oraciones, más, bueno, rezos a Dios sin la guía del Espíritu Santo? Sí, son esos rezos egoístas, esos rezos religiosos, esos rezos de pronto sin acción de gracias, esos rezos atrevidos donde se le ordena a Dios que haga cosas sin entender cuál es su voluntad. Y muchas veces el cristiano a eso lo llama oración. Mis hermanos, si el Espíritu Santo no está guiando nuestra oración, no hay seguridad de que estemos pidiendo conforme su o conforme la voluntad de Dios. Cuán importante entonces es entender esto. Entender que Él está para eso. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Pero muchas veces no siquiera somos conscientes de que somos débiles. Nos creemos fuertes. Pablo, si no me equivoco, decía, ¿no? Que en medio de nuestra habilidad Él mostrará su poder, algo así. Estoy parafraseando, ¿no? Como que tenemos que reconocer que somos débiles para que Él muestre su poder. Y es cierto, mi hermano. Lo que tenemos que hacer es rendirnos al Señor. Entender que para eso está el Espíritu Santo. Continuamos. Punto número 8. Romanos 8:14, mis hermanos. Dice lo siguiente, que el Espíritu Santo guía al cristiano. Palabra que usaron al inicio, ¿no? Guía al cristiano, dice, según Efesios 5:18, disculpen, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, ¿qué dice? Llenos del Espíritu. Y según Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis hermanos,
pudiendo ya ser cristianos, podemos estar andando en la carne, haciéndonos, porque nuestro libre albedrío no se nos ha quitado, ahí lo tenemos. Nuestra capacidad de decidir no se nos ha quitado, ahí lo tenemos. Entonces, escuchemos esto, ¿no? Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Para eso Él está. Él está para guiarnos. Dice que seamos llenos de ese Espíritu Santo. Y ya para terminar, mis hermanos, a modo de resumen, la obra inicial del Espíritu Santo nos convenció de pecado, vamos a decirlo en tiempo pasado, nos hizo nacer de nuevo, nos bautizó en el cuerpo de Cristo, nos introdujo, nos selló para siempre, no de manera temporal, vive en nosotros. Y la obra continua que Él viene haciendo en la vida de todo cristiano es, nos enseña, intercede por nosotros, nos guía, nos llena. Y aquí me faltó un pasaje, glorifica a Cristo, nos lleva a Cristo, nos lleva a glorificar a Cristo, a conocer a Cristo, nos acerca a Cristo. Entonces, mi hermano, quizás tú dices, pastor, yo ya lo sabía, pero mi oración es de que lo hayas recordado entonces. Y si no lo sabías, que seas bendecido con la lección del día de hoy, para que puedas de algún cogerte de estos, son promesas para todo cristiano, que están ahí, son verdades. Esto se cumple en América, en Europa, donde vaya. Esto se cumple para todo cristiano, antiguos, nuevos, para todos. Y es necesario que lo entendamos y lo vivamos sobre todo. Y entonces y nos saquemos eso de ahí, de que, ¿qué tengo que hacer para vivir en el Espíritu y todo lo demás? Mi hermano, recuerda estas verdades, esos principios. No hay nada extraordinario que hacer. Deja que guiar. Busca al Espíritu Santo. Búscalo a través de su palabra, a través de la oración. Persevera en esa comunión con Él. No hay nada extraordinario, nada místico. Por ahí quizás ciertos personajes conocidos en el ámbito eclesiástico, en el ámbito de iglesia y predicadores, y tú dices, que pareciera como que estamos como Naamán, ¿no? ¿Qué hago para tener el poder de ellos, por así decirlo, ¿no? Como que queremos hacer algo extraordinario como para ganarnos ese favor del Espíritu Santo. No, esto es algo que Él se lo ha ofrecido a todo cristiano. Por eso que cuando muchas veces digo, cosas que nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Hechos o a través de la historia de la iglesia, cómo es que Dios obró a través de ciertos hombres, mi hermano, también lo puede hacer a través de ti, porque la grandeza no estuvo en esos grandes hombres, no, la grandeza estuvo en que el Espíritu Santo los usó o se dejaron usar por el Espíritu Santo. Tú y yo, o sea, podemos de alguna manera, Dios puede hacer un avivamiento a través de tu vida. Y cuando hablo de avivamiento, estoy hablando de un avivamiento de que puede hacer cosas que quizás tú consideras hoy, 31 de enero, que no lo puedes hacer, pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Quizás tú consideras diciendo que mi familia se convierta bien difícil, pero el Espíritu Santo lo puede hacer a través de ti, si te dejas guiar. No, pero hacer eso, lidiar con ese problema, no, qué difícil. Pero el Espíritu Santo lo puede hacer si tú te dejas guiar. ¿Cómo me gustaría que la iglesia esté mucho más llena, vengan más personas, más jóvenes? El Espíritu Santo lo puede hacer a través de ti. ¿Cómo nos gustaría que en Santa Rosa, que vengan más niños, más personas? El Espíritu Santo lo puede hacer a través de ti. Déjate guiar. ¿Cómo me gustaría que mis compañeros de trabajo se conviertan al Señor y también crean? El Espíritu Santo lo puede hacer a través de ti. Déjate guiar. Pero por otro lado, por aquí puede estar escuchándome alguien que aún no ha sido convertido. Y diga, ¿cómo quisiera cambiar mi vida y no puedo? El Espíritu Santo lo puede hacer. Ríndete a Él. ¿Cómo quisiera abandonar las drogas porque o este vicio, puede estar diciendo alguien? El Espíritu Santo lo puede hacer. Ríndete ante Él. Mi hermano, ¿cómo quisiera que mi matrimonio, no sé, no está en crisis, estoy a punto del divorcio? El Espíritu Santo puede hacer un milagro. Ríndete a Él.
cuán importante es entender la obra del Espíritu Santo en la vida del no creyente y del creyente. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por este tiempo precioso en tu palabra, Señor. Tú nos enseñas, nos muestras, nos instruyes, Señor, a poder seguir dependiendo de ti. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.